Llegó nuevamente el fin de semana y con él el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares y César Campos. Esto es Un Balde, por favor. Comencemos. ¿Cómo están, muchachos? Hola Pablo, César, Pablito, ¿cómo están? ¿cómo Gusto está saludarlos. Pablo, Carlos? Un abrazo, ¿Cómo estamos, ¿cómo bro? van? ¿Todo bien? Tranquilo, Mira, esa tarde, reunión pero estuvo bonita, ¿verdad, Pablo? sí, estuvo Sí, estuvo bien. espectacular. Hoy no va a estar Eh, con nosotros Mauricio Olivares porque él está ocupado con lo de la carrera de carro. Me habló y me dice que está haciendo ahorita el mapa y no sé cuánta cosa más. ¿Vos le crees, Pablo? bah, Ah, déjalo, que eso es como se llama. ay, que sí, Pero ¿verdad? es César, pero ponele su canción, cabrón. Sí, 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 No sí. se medita, cabrón. No, Es que, pobrecito. Cuando hable. No, le queremos mandar un no, y lo saludo a... ¿Ya? no, no, dale, 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 dale. Le quiero mandar un saludo. Bueno, queremos mandarle un saludo a todos los de la promoción que se nos acercaron con respecto al show. Realmente les agradecemos solo por mencionar dos, tres personas. Mario Héctor Rodríguez Heras fue uno de ellos. Rodolfo Papini, gracias por tu consejo. Silfrido Ochoa, también gracias, hermano, por tu apoyo. Fito Blandón, Manolo Rodríguez, que está en Australia, que también nos ha estado mandando mensajes. Y realmente les agradecemos el apoyo y de todas aquellos que se me acercaron, se te acercaron a vos, Pablo, o al Concho Olivares. Realmente les agradecemos por si se me escapa un nombre, me disculpas, pero realmente sentimos el apoyo y el calor humano de todos nuestros amigos y compañeros del colegio. Ok, así es que, y te extrañaron, Carlos. Muchas gracias. Mario Héctor Rodríguez dijo que era el más cuerdo de la promoción. Pero Y eso el es de porque algo tenés al de, Concho al lado, por eso. 180, de 180 el más cuerdo. Gracias, Mario, se te aprecia. Sí, sí, así es que tenemos varios temas de hablar. Realmente, lo que pasó o lo que está pasando actualmente en España con lo que pasó en Valencia, que lamentamos lo sucedido. Le tiraron piedras, lodo al rey de España, también a Pedro Sánchez, el presidente. Tenemos también en cuenta lo que pasó en el Summit, el BRICS, allá en Kazán, lo de Israel, Irán, y también lo de Donald Trump y Kamala Harris, que las elecciones son mañana. Así es que creo que sería conveniente hablar de Donald Trump y Kamala y después acercarnos un poquito a lo que pasó en España para poder hablar de los otros dos temas eventualmente. Sin embargo, les digo de que en el próximo show, dadas las elecciones de los Estados Unidos, vamos a tener que tocar ese tema otra vez, dependiendo de quién es el que gane, no importa, ¿no? Tenemos que tocar ese tema. Ahora, con respecto a lo de Kamala Harris y Donald Trump, Pablo me mandó un artículo bien interesante con respecto a Chris Hedges y que era una pelea entre el corporativo y la oligarquía. Los demócratas, liderados por el poder corporativo, que requiere estabilidad y una experiencia tecnocrática, ¿no? Es decir, un conocimiento científico y técnico. Y los del GOP, o sea, los republicanos, representados por la oligarquía, eso es lo que decía ese artículo, que quiere desmantelar el actual gobierno porque realmente es demasiado corrupto. Y estos dos grupos han comprado no solo políticos, no solamente instituciones, sí que también han comprado muchos académicos. Y me parece que tengo aquí literalmente lo que Chris Hedges dijo con respecto a este tema. Él dijo, ambos desmantelan las regulaciones, destruyen los sindicatos, destruyen los servicios gubernamentales en nombre de la austeridad, privatizan todos los aspectos de la sociedad estadounidense, desde los servicios públicos hasta las escuelas, perpetúan las guerras permanentes, incluido el genocidio de Gaza, y neutralizan los medios de comunicación. Así es que gracias, Pablo, por ese artículo. Realmente está bien interesante, un punto de vista que realmente no había podido ver. Y gracias por haberme
inspirado en ese aspecto, ¿no? Así es que tienen la palabra, hermanos, denle con todo. Ese artículo realmente te abre muchas puertas. Además, te ubica realmente en la explicación de por qué las dos tendencias digamos, de la política americana, como Carlos bien lo dijo es más, no lo dijo hace 2 o 3 años, sino que lo ha repetido en varios baldes, que el Estados Unidos no es una democracia, sino que es realmente un corporativismo. Ese corporativismo maneja el modelo ellos le llaman, Hedges utiliza, junto con otros economistas o historiadores, utilizan otro término que se llama el house broke capitalism. Ese es como un tipo de un capitalismo domesticado, que realmente a mí también me aclaró muchas cosas, pues un capitalismo domesticado en el sentido de que hay diseño y hay un capitalismo a la medida de que me beneficie directamente. Y en la contraposición de los dos modelos, tener dos grupos, el grupo de los oligarcas y el grupo de los corporativos. El grupo de los oligarcas, que es y vos lo ves en el modelo extremo, el caso de Milei, el caos, el destruir el Estado, el crear el desorden, el contraponer a todo el mundo, el bajar, el llevar a la pauperización a todos, el desmembrar los sindicatos, el abrir todo ese espectro para un solo fin: sustituir al Estado en todo su sentido, en la venta del agua, en la venta de la energía eléctrica, en la venta de la salud, en la venta de la educación, en la venta incluso de las carreteras. Cuando Milei te habla y te dice que es mejor que tener, y quién va a cuidar, que hay que cuidar, hay que hacer las calles privadas por colonia y que cada colonia cobre su cuadra para cuando querrás pasar. Entonces, ya eso en Estados Unidos vos lo ves en los turnpike, lo ves en los grandes carreteras que diseñan. Porque si vos te das cuenta y vos ves ese modelo, te das cuenta que todo el modelo, la infraestructura, y hablábamos del tema de China, hablábamos del tema de Rusia, hablábamos de toda la infraestructura, ahí te das cuenta cómo funciona ese capitalismo oligárquico, en donde la carretera, que es la mejor carretera, la más viable, la más recta, la que llega, la que está mejor mantenida, es la privada. La otra está llena posiblemente de agujeros, está mal cuidada, está llena de pueblos en los cuales te interfieren en el camino, son más lentas y no tiene manera, es más, hasta pasas por lugares peligrosos y no tiene manera de clavar solucionar porque no interesa solucionarla. Porque para eso está la otra, para eso está la pagada, tenés que irte por la pagada, te obligan. Ese es el sistema oligárquico en el cual su visión realmente es sustituir al Estado completamente, sustituirlo en cada rama. Y igual, vos sos simplemente un consumidor, además es la persona un peón. ¿Y será posible eso? El otro lado es diferente. El otro lado piensa en la deuda. Piensa en el largo plazo, en encadenarte de aquí hasta tus 3 generaciones. Entonces, por eso el sistema se comporta, tiene el mismo modelo de pauperización, pero no es tan violento, no es tan rápido, pero te va cortando poco a poco, porque va sustituyendo todo con deuda, va sustituyendo con empresas, y las empresas van creándole la deuda. Todo el proceso viene amarrado a la deuda, y bien dice él pone el estudio ahí de que en los años de demócratas es donde se dispara el déficit, donde se va disparando, donde se va creando más deuda, porque ese es el modelo: crear deuda, crear ese mecanismo de deuda, de mantener. Por eso están viendo las guerras en estos momentos, las guerras interminables, porque generan deuda, generan déficit y van generando deuda, y van comprándose y va volviéndose, y todo se maneja en Wall Street. Entonces, todo ese paquete financiero es una manera de mantenerte a vos también
con intereses altos en un estado de, ¿cómo se llama?, de contracción, de tensión, en el cual vos siempre tenés que mantenerte gastando, mantenerte, y todo va subiendo de precio, todo va subiendo de precio, pero igual va subiendo de precio, entonces ahí te van manejando, ese modelo funciona para ellos, y tienen son el mismo fin, solo con diferente, pero este inclusive se quiere comer al que quiere comer al otro. El otro no se va a dejar, pues. Los oligarcas no se van a dejar, ni este tampoco se va a dejar, pero todos tratan de buscar la misma. Entonces, la guerra no es en el tema de que quién tiene LGTB, que los inmigrantes aquí dicen o se inventan cualquier otra cosa. No, 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 eso es para que se diviertan, nos divirtamos nosotros, pero pensando que eso es importante. Mira, No, Pablo, el tema es business, pero mira, ese capitalismo basado en guerras está mero bestial, brother. O sea, pero funciona, Siempre ha sido así. a mí deuda, funciona funciona. Es aquí, o más, sea, pero ese es el o que sea, ha hecho andar la rueda después de la pandemia en Estados Unidos. ah, ok. Mira, Fíjate el que en proceso relación con, empieza la caída y después viene la subida con la guerra creada en Ucrania. Empieza el Mm, gasto, ahora con Israel es otro. Y estás hablando de mm, 300.000 millones de dólares, papá. fíjate mm, que Gastados. en relación a este tema, yo te quiero comentar que tengo mis dudas sobre, no la parte del corporativismo, que eso para mí está claro y así es. La mm, otra parte es el tema de la oligarquía. Para mí, yo creo que todavía hay que hacer una subdivisión. La oligarquía más bien estaría representada en todo caso por las bases tradicionales del Partido Republicano. Pero mm, eso no significa que Trump, ya volviendo o poniendo la ecuación Trump dentro de esta ecuación, va en un sentido más amplio que la oligarquía. Ah, en otros baldes anteriores hemos estado hablando, por ejemplo, también de la idea central del trumpismo como una mm, ideología política también y un mm, sistema que lo que busca es potenciar la economía real, es decir, volver a la producción de bienes y servicios más allá de la discusión respecto al capital financiero y especulativo mm, que está más representado por el grupo de los demócratas y la Cámara. mm, En este caso, Trump, si bien obviamente eh, en este momento, por razones coyunturales, de que necesita un partido eh, para llevar su causa, digámoslo de esa manera, se mm, ha apoltronado dentro de los republicanos, pero no necesariamente representa el votante tradicional ni los financistas tradicionales de los republicanos. mm, Eso no quiere decir tampoco que están en guerra o que están peleados y que no se puedan llevar, pero tiene, en mi juicio, desde la perspectiva del sistema económico que mencionaba Pablito, una mm, diferencia. Y es que para la oligarquía, si bien por definición es un grupo pequeño que generalmente concentra su actividad productiva en áreas pequeñas, y por áreas pequeñas no me refiero a extensión territorial, sino me refiero a actividad económica concentrada o ciertas actividades económicas. El modelo de Trump no es ese, el modelo es buscar restablecer en los Estados Unidos las matrices y los cuarteles generales de las corporaciones más grandes. mm, Él tiene la idea de retroceder el globalismo em, y volver, digamos, como a una etapa previa de la globalización económica, que obviamente ya se ha llevado a la práctica. mm, Es muy difícil, Aman. Yo pienso que eso es algo, no sé si será imposible, no lo creo, pero sí muy difícil, porque lo que ocurre es que también tenemos que tomar en cuenta que para que ese fenómeno pudiera ocurrir, tendría que haberse generado en, digamos, China en particular, porque, o en el resto de países asiáticos, pero principalmente en el caso de China, una desbandada de las corporaciones eh, por distintas razones. Y no está ocurriendo eso. Es decir, tú ves
por el contrario, que se está consolidando cada vez más la región Asia eh, africano y Asia europea, un polo de Ujú, desarrollo más fuerte y que no está en desbandada del capital como lo pensaba Trump inicialmente. ujú, Y es donde entra tangencialmente, por ejemplo, el tema de los BRICS, pero especialmente la zona de Kazán, donde se llevó a cabo la reunión en ujú, Rusia, sobre todo porque esa zona y esa región en particular no es una zona tradicionalmente rusa, sino más bien una zona más musulmana. eh, ujú. y obviamente hablan ruso, pues es ruso, pero me refiero a la parte de la población, no es la caucásica, es una población asiática más cercana, digamos, económicamente al perfil, no solo de China, Japón, Taiwán, Filipinas, em, Vietnam, Mm, Corea del Norte mm, y la República y de Corea, mira, Carlos, es más esa zona. Ujú. pero fíjate que no sé si viste ese artículo que yo estaba viendo ese artículo de que muchos millonarios en China se están yendo del país. No, eso es cierto, pero no por ese fenómeno, es por otra No, razón. Al menos la que yo entiendo de por qué está ocurriendo eso es, primero, porque ha habido un crecimiento sustancial de los millonarios per cápita en China, como no lo ujú, ha existido nunca en tiempos anteriores. Segundo, hay que tener claro también que el modelo de capitalismo que se propone dentro de la República Popular de China no es como se le llama un capitalismo de Estado, sino es una especie de capitalismo en el que el Estado juega un papel importante, pero no determinante al final. Pero hay un tercer elemento que es que efectivamente por la parte ideológica del Partido Comunista Chino, ellos ujú, buscan tener influencia, si se dejan controlar, pero al menos tener influencia en el sector privado, pero con el propósito de regular y evitar la evasión de capitales. ujú. Ahora, Ok. Pero es hay, que has perdido un detalle, que el 50% de las acciones, o 50, el 45, entre el 45 al 55% de las acciones es del gobierno chino. Mm, ujú, Entonces, el desprenderte, puedes tener la empresa privada, pero el desprenderte de un mercado, vamos, solo hagámosle numeritos. En la clase media china son alrededor de vamos a ponerle como la clase que vive acomodada en los Estados Unidos. Si ponerle que Estados Unidos sean que 100 millones, 50, 100 millones de personas que vivan, ujú, digamos que vivan, vamos a poner ejemplo, ustedes, pues, el ujú, caso como usted, que un salario que dan las facultades para poder, que estén pagando la casa, que puedan viajar, que puedan tener que no les falte la alimentación, que tengan todo cubierto, y que incluso ujú, den educación a sus hijos, privada. Ahora, ese grupo en Estados Unidos podemos decir que son 50, 100 millones. En China son 100, 120, 200 millones. ujú, El otro grupo son otros 200 millones, 300 millones de personas. Y de ahí tener para abajo, estás hablando de otros 500 millones de personas. Estás hablando, y esos 500 millones de personas te pueden comprar un teléfono de $60, de ujú, $80. Entonces estás hablando de 500 millones de personas en un solo país que te pueden comprar un ujú, teléfono de 60 $80. ujú, Entonces, y si compras, es un mercado potencial de 1.000 millones de personas, 1.100 millones de personas que tenés. ujú, Salirte de un mercado de esas magnitudes es realmente fuera de contexto. Vos ujú, podés ver un modelo ahorita y vos, así como les mandé yo la casa de apuestas que estaba viendo si ujú, ganaba Kamala Harris, hoy ha cambiado, ujú, hoy las apuestas están a favor de Trump y para mí las apuestas tal vez pegan más que las famosas encuestas
que hacen Ujú. todas las otras Ujú. encuestadoras, porque las apuestas manejan otro tipo más de sentimiento. También ven lo técnico y involucran todo, porque Más involucran emocionales. dinero. Entonces las casas de apuestas tienen un sentido. Casi te pueden decir, este es el que gana. Es Ujú. cierto, pueden pasar fenómenos, pero eso ya es otro tema. Pero el 85% de las veces, o 90% de las veces, pega. No, pero fíjate que volviendo al argumento de China. Solo te pongo el ejemplo. Ujú, Warren Buffett, ujú. el, Ujú. el, el Sí, oráculo de Omaha, sí. ha Ujú. venido deshaciéndose de sus acciones de Apple desde el 2000, del Sí, es 22, cierto. 23, 2022, Sí, 23, 24. más o menos. Se ha estado retirando todas las acciones de Apple. Sí. Y Apple está viendo que ahorita con su teléfono que acaba de sacar no causó en Nada. lo absoluto ninguna No. sensación, no que más que todo por la marca, por el Ujú. Sí, sentido de marca de tener un Apple, pero correcto. un iPhone. Pero no Sí. tenés, pero para competirle a los chinos en la tecnología, lo que tienen ahorita, que Huawei, el modelo que ha sacado, el de No, las tres cámaras, olvídate, o el sí, Xiaomi, el otro, sí. todos los teléfonos chinos que están en esa No gama hay de teléfonos chinos que han comparación. salido. Pero es que Sí, fíjate entonces que ahí no hay en mi caso, competencia, no no, no, es que existe. Pablo, mira, pero yo estoy de acuerdo contigo. Obviamente el mercado chino no solo es enorme, sino que también está en franca expansión. Mm, Acordate una cosa, si tú ves el mapa de China, no, por lo general, la primera zona que se desarrolló fue la franja sur, en la costa, cerca De las de la costas. costa de Taiwán, Shanghái, mm. Hong Kong, y obviamente era lógico porque tú tenés o tenían que aprovechar los chinos el desarrollo que tenía Hong Kong y su vinculación con el Reino Unido y obviamente con la City de Londres para continuar expandiendo el desarrollo del capital. Luego tenés a la par de Hong Kong, tenés Macao. Macao es, eh, si lo querés, Las Vegas de China, porque es la Correcto. capital del juego y de las apuestas Así es. por Así es. excelencia. Así es. Pero ¿qué ocurre? En China todavía hay ciertas zonas, especialmente sería el noroeste del país. Y te voy a decir, yo conozco personas que han vivido o que vivieron en esa área eh, de Las Vegas en China y el estatus social de ellos es más alto, Sí, obviamente. sí. O sea, cuando te lo dicen, pues lo dicen con orgullo, me explico. Claro, es que exactamente, que para ellos era replicar, Mm, vencer, digamos, a Estados Unidos en todos los terrenos, incluyendo el mm, tema de las apuestas y todo eso. mm, Y entonces, pero lo que te quería comentar es que en China hay todavía estas zonas que, digamos, son consideradas que tienen un bajo ingreso en comparación, obviamente, con otras zonas más con desarrolladas. otras zonas, China, sí. no, no Ajá. estamos diciendo que son pobres tiradas a la desgracia, no, no es Mm, verdad. Pero en ujú. comparación con Bueno, otras zonas el salario desarrolladas, mínimo en China, ¿cuánto es? buena pregunta. 400, 800, $600. Sí, es Va. poco. Pero porque está en función también, son 1,4 billones de personas. Y en Mm, Estados ujú. Unidos solo son 333 millones. O sea, Cabal, sí, así es. lógicamente, es que por eso te digo, la lógica del desarrollo del capital en China es completamente diferente a la de Estados Unidos y está en expansión. Obviamente, al estar en expansión, hay un proceso todavía de capitalización y de utilización de recursos nuevos que pueden ser explotados. Y eso los chinos lo unen obviamente con su estrategia de largo plazo, que es la ruta de la seda. Mm, Entonces, todo esto lo comentamos porque al final, en la parte de Trump o la idea de Trump de traer de vuelta a los Estados Unidos las matrices de las compañías grandes, para retomar la idea nuevamente de producir bienes y servicios en los Estados Unidos, que hay alguna mm. que otra compañía, pero Vos sabés que eso es falacia, ¿va? no, yo lo Eso es sé, política. por eso te lo Eso digo. es prácticamente imposible. Es ¿Ya? imposible, Es correcto. imposible porque está el tejido
el tejido industrial americano está está destruido. ya Y está no, y deshecho, no, y no no existe, no solamente, hay manera. y no solo eso, sino que el otro argumento fuerte, en mi opinión, que refuerza esa idea es lo que yo les comentaba la vez pasada, de que efectivamente el tema de el desarrollo, o mejor dicho, el desarrollo económico y financiero del mundo ya se pasó a los países asiáticos, ya no está en el Atlántico, que era la fuerza dominante en ese momento. Por eso ves que para Estados Unidos no ha sido un gran problema sacrificar a los europeos con el tema del conflicto No, en tenía que Ucrania, hacerlo, tenía que incluso con la hacerlo. misma situación de Israel y la confrontación con Irán, que por cierto ya han roto ambos países las banderas rojas que tenían mutuamente establecidas porque ya se atacaron directamente. Pero los dos, a pesar de todo, no se han atacado de una manera, digamos, con su máxima capacidad, por ponerlo de alguna manera, o con la capacidad que realmente tienen. Se están atacando, pero como que se estuvieran midiendo todavía. No ha llegado el momento digamos, de una confrontación definitiva, ¿entiendes? Como para marcar la diferencia. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir, dependiendo de cómo se resuelvan otras. Pongamos escenario. Fíjate que interesante lo que acabas de decir. Poner escenario. Poner un escenario. Eh, lo de Ucrania va a pasar, esté quien esté. Eso va a terminar, para mí, ya el modelo ucraniano, o sea, la aventura ucraniana termina. Porque no tiene, Europa no logró nada, no hubo reacción. Los problemas se están complicando demasiado, incluso ya Europa se le va a volver un problema a Estados Unidos, Ujú. más que un activo, hasta puede caer, como Bueno, dicen, en manos rusas. Pablito, hoy, Entonces, mira, sí, tú fuiste el que compartió la noticia de que la Volkswagen, que los rusos están invitando a todos los trabajadores exacto, de la Volkswagen exacto, a, exacto, exacto. a Rusia para. Entonces, van a No entender sabía eso. la movilización que quería hacer Wow. Trump de Mira, europeos que se fueran sí, a Estados Unidos, todos está se van a ir a yéndose al Rusia, revés, se va al para revés. Rusia. Entonces, Exactamente. Así es. sí, por increíble que lo mira, se están Sí, perdiendo. sí. Entonces, ¿Sabes lo que si pasó? vos ves Los si vos ves chinos, una situación de esta, y sabes que esa fábrica está en Rusia, pero es con capital chino. Es la marca china de los Jetta, tipo es Volkswagen Jetta cierto, que hacen los de Ah, Volkswagen. Entonces, es como cierto. están cerrando Volkswagen en Alemania, los rusos están invitando a los trabajadores alemanes a que vayan a producir en la fábrica Jetta de los chinos, pero en territorio ruso. Y les van a pagar, o sea, 5 años, les van a dar la nacionalidad, o sea, les están dando todas las facilidades para movilizar a los trabajadores. o, o sea, como Estados Unidos no permite el carro de China aquí, Ujú. entonces lo van a meter a través de Volkswagen. Eso me está dando a entender. A Pero través de no, BMW. Fíjate qué interesante, mira el enfoque. Y tal, que, Trump viene y te invita a los empresarios a que se vayan a Estados Unidos. ah, ok. Y los rusos te dicen, ustedes trabajadores, vénganse a Rusia. Véngase para exacto. acá, sí. ¿Me entendés? Wow. O sea, el que hace el carro, vos puedes llevarte el capital, no te Sí. preocupes, llevarte el capital allá a Estados Unidos, sí, andate. Ujú. Pero el cerebro, el que tiene la experiencia, el que hace el carro, el que lo ha manejado por años, el que conoce que el tornillo tal funciona de esta manera mejor o tiene Sí, sí, sí. digamos, ese control de la maquinaria, el que Correcto, huele el correcto. sentido, ese se lo lleva a Rusia. Eso se lo lleva a O sea, Rusia. y eso es industrialización, ese movimiento de capital intelectual o capital laboral es importante porque eso viene y te adiestra, te entrena de una sola vez todo tu otro, A- tu a- personal, tu gente. Además, O sea, además, es una reacción en cadena. además hay un elemento que a mi juicio es súper importante en eso porque quita un mito. ¿A qué mito me refiero? Al tema de la ideología política. Ah, claro. Acuérdate que en la Uf, era de la Unión Soviética estaba la Guerra Fría, porque era una confrontación ideológica entre Estados Unidos, la Unión Soviética y sus grupos, ¿no? O sus aliados. En la actualidad no existe realmente un tema ideológico.
O sea, Rusia claramente es un país capitalista a su forma o a su manera de ser, pero es Mm, capitalista, o sea, no es un tema sistémico o ideológico. O sea, claro, Estados Unidos te lo pone de esa manera, pero en realidad ellos no lo son y todo el mundo lo sabe. claro, claro. Entonces, o sea, no, ya no está el elemento ideológico que te podría servir como para, por ejemplo, en Alemania decir, oh, son traidores los trabajadores que se muevan para Rusia. ¿Por qué? Es un país capitalista y vos te estás moviendo Claro. de un Eh, país como la Me Unión van a dar Europea, que casa. te vas de Austria para, o de España para Alemania o viceversa. Mm, Imagínate, les van a dar casa, les van a dar el seguro social, les van a dar el sueldo, les van a dar la educación, les van a dar a la puta. o Sí, sea, sí, Tengo la comida más barata, claro, claro. puedo salir, tengo energía. ¿Vos viste las facturas que tienen los usos de energía? ujú, Ellos pagan anualmente. ¿Sabes cuánto pagan? $250 al año. bueno, En Al 2 meses, año, ¿no? loco. eso es lo que me cuesta un menos da aquí. Sí, al año. Una persona promedio Sí. en Rusia paga $250 al año. No es que pague Mm, 200 o 75 mensual, 80, no, al año 250. Ahí te llega y si lo mm. pagas de un solo, va, Pero, se Mira, acabó. otra cosa que quería preguntarle a ustedes, la tecnología que está teniendo ahorita China es extremadamente amplia, ¿no? Extraterrestres, Pero ¿no? claro, sí, extraterrestre, definitivamente, y nos sí. lleva, bueno, a Estados Unidos lo lleva por décadas, Mira, ¿Y si quién me llegó al lado explico. oscuro de la luna? mira, Sí, sí, ¿Vos viste eso? ¿Vos viste lo que está pasando? Lo que dijo un ruso que estaba yendo con los chinos allá y están mapeando la luna, ¿no? ¿Mm? Están mapeando la luna y dice, no hemos encontrado la bandera. Pero No te mira, das cuenta que sí, porque Es que ahora se la llevó el sí, viento, nosotros, men. se la llevó el nosotros hemos viento, nacido caminando un paso se la llevó el un viento. pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para los animales. Pero vaya, pero mira esa tecnología que está teniendo ahorita China. Yo no sé si vaya a ser tan positivo como la gente lo vea, vos, No, porque, mira, o sea, miremoslo del lado, lo más objetivo que puedes. no, pero tenés que abstraerte al sentido cómo lo manejan ellos. Sí. Mm, Bueno, hay un concepto bien, digamos, histórico, mm, económico, que es que el capitalismo surge con el nacimiento del Estado. Están amarrados. Pues sí, un mm, capitalismo no te funciona si no hay un Estado. Ujú. mm, Un mm, liberalismo cuando se dejó, desde David Ricardo, Ana de Smith, todos mm, manejan el modelo de que el Estado, lo que dicen es que el Estado no se entrometa tanto, pero ellos, un capitalismo sin una base de Estado no mm, funciona. Ujú. Ahora, tenés el degeneramiento, eso sí lo ves en el lado abstracto, decir el capitalismo. ¿Por qué razón? El capitalismo necesita estabilidad, no necesita que esté habiendo guerras por todos lados. Por eso mm, todos los capitalismos están dentro de un marco de Estado y se puede decir el capitalismo a la vietnamita, el capitalismo a la vietnamita, pero todo es encerrado por un Estado. No hay ok, una, ok. por eso esa parte cuando de la escuela austríaca que pasó en aquel tiempo, fue un periodo tan corto, Mm, que el mm. modelo austríaco que vino la Primera Guerra Mundial. Bueno, Ah, pues sí, claro, 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 ahí se claro, desarrolló claro. todo. Fue el preámbulo de la Primera Guerra Mundial. Correcto. Ahí se Por eso, arrolló pero todo. Pablo, Pero fue tan corto de 2 años. No fue una prueba de Mm, 2 años. En 2 años claro. pero ahí te lo explicas porque acordate que en ese periodo, estamos hablando de 1815 con el Congreso de Viena y todavía el Mm, sistema capitalista no había, o sea, sí había estados, Estado-nación, pero estaba más consolidada los imperios. Acordate, estaba mm, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, bueno, mm, Italia que estaba en proceso de consolidación, todavía no estaba el Vaticano como tal. mm, Mm, Bueno, Rusia misma que estaba gobernada por el zar mm, en un mm, momento, es decir, y lo que dice Pablo es cierto, es decir, desde la perspectiva ideológico-política, el capitalismo necesita también el Estado.
Ahora, el gran tema también que tiene que ver es con la idea de que el capitalismo siempre es progresivo hacia adelante. Parece una contradicción, pero no lo es, porque tú ves, por ejemplo, el caso del capitalismo especulativo en el que Estados Unidos está involucrado actualmente también, y la fracción de la Cámara y los demócratas, que ha llegado a un punto en el que no le importa la destrucción o comerse a sí mismo, mientras Exacto, tenga exacto. su progresión hacia adelante. Eso no me gusta esa palabra, pues yo sé que puede generar ahí que se escuche mal, pero en realidad sí existe un sentido inverso del capitalismo, eh, sobre todo el financiero especulativo, que está creando una gran confrontación mundial. Fíjate, mira el tema de España, para saltarnos así, pero Ujú, no de una manera desordenada, sino en la lógica. ¿Cuál es el tema en este momento? Hay, en mi opinión, obviamente está una confrontación político-partidario entre el PSOE y el PP sí gobernando Valencia y el PSOE el gobierno central. Correcto. También eso no debe de verse de una manera coyuntural, es decir, el gobierno central del PSOE ya ha venido con una política que ya lleva más de 5 años en el que ha venido paulatinamente destruyendo las presas en muchas de las zonas que había construido, que se habían construido en la época de Franco, pero bajo la idea de liberar a la naturaleza, los ecologistas. Ok, acordate que los ecologistas son una fracción política ideológica dentro del sistema capitalista que en teoría te busca proteger el medio ambiente, pero obviamente eso es una simple excusa para nada más potenciar ciertos intereses de determinados grupos en temas concretos como el agua, por ejemplo, el acceso al agua, Claro, claro, claro. o el tema, por ejemplo, del cambio climático, que todos sabemos que es una farsa más grande que el Concho dándonos una clase aquí de extraterrestres. No, no, perdón, Concho, no te Sí. quise involucrar, solo un chiste. Pero el punto era que Ah, tú ves acá cómo el tema de España es tan irreal, tan ilógico y tan miserablemente obvio para toda la gente que, y sin embargo, y sin embargo, se va a meter con el rey a Valencia y que esperaba sí, que lo recibieran con fanfarria y con... de una manzana. o esperaba respeto, esperaba, qué alegría. Mira, a mí solo me recordó Paco Flores cuando fue a ver Sí, cuando fue a ver Sí, 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 el también, correcto. terremoto. Ah, No le tiraron piedras sí. porque no se acercó lo suficiente, Mm, pero las puteadas le cayeron igual o peor que al rey, igual no que a te todo eso. creo. sí, sí, Igual o sí. peor le cayeron hasta negro, hijo de puta, todos le gritaron. ¿No? Pero fíjate que, mira, A Paco Flores le cayó igualito. Pero fíjate que volviendo al tema, para contestarle sí, al chavo, el tema de por qué China, de por qué, qué pasa, el tema de los chinos es que entienden perfectamente ese fenómeno del mercado y su sí, misión es esa cara adelante, puta, como bien dice Carlos, estás hablando de 1.400 millones de chinos, loco. sí, No, o sea, el paso hacia adelante de la tecnología, de la robotización, ujú, va en sentido directo a también a mejorar las condiciones de vida de toda esa población. Y es lógico y es por eso la productividad está creciendo a la par de la población, está creciendo a la par. Y tenés que tener todo tan tecnificado, de llevarlo a tal nivel, de que si no lo haces así, ujú. aunque los chinos no lo haces así, no logras estabilidad. Y No, estás hablando de 1.400 millones de personas que si Estados Unidos se vuelven locos, con, digamos, con
¿Cuántos millones ¿cómo se llama? De inmigrantes? 333. Ah, bueno, ¿Cuántos millones no, de inmigrantes son los que están en Estados Unidos y que desestabilizan todo? 60 10 millones. millones, 60. 7, No, 60, 60. 6-0, Nada. 60 millones. Ahorita imagínate No es 200 ni, millones no de es ni chinos. una ¿No? provincia de China, Pablo, pero mira, lo que acabas de decir es tan cierto que si tú ves, por ejemplo, el tema de la identificación facial que utilizan los chinos en su sistema y conectándolo con la idea previa del Huawei, de los teléfonos, Ujú. es que todo forma parte es una cuestión orgánica y armónica. Tú desarrollas los teléfonos inteligentes en China, pero con el propósito de controlar a la población, pero no con la idea necesariamente maquiavélica del control dictatorial. Los mismos chinos es que tiene un sentido. ¿Cómo vas a controlar en democracia 1.400 billones de chinos? Es imposible. Y Entonces, son confucianos, son de Confucio. Confucio tiene una exactamente, estructura. así es. La Eso, jerarquía, eso es milenario. así es. El Y milenario, sí, entonces, correcto. pero mira esta parte, la tecnología de la identificación facial, que ahora no solo sirve para que sepas quién es quién, sino que ellos tienen un sistema de puntos y de colores que te mide y te dice, ¿te sabes cuánto dinero tenés, a dónde trabajas, cuánto ganas, a dónde lo gastas? O sea, tenés toda tu información instantánea en tiempo real. Ahora, vos sabes que tú puedes comprar cualquier cosa, hasta pagar un boleto de tren solamente poniendo tu rostro Mostrando la cara. ahí. Ok. ¿Por qué es importante este tema? Por lo que platicábamos antes respecto a la tecnología, al avance tecnológico, el tema de la luna y todo eso. Es decir, si ves la tecnología china es muchísimo más avanzada que la de los Estados Unidos, al menos en esta parte del control y de la utilización respecto a la economía de esa tecnología. ¿A qué me refiero? El tema de la identificación facial, de nuevo, no solamente es que te vean el rostro, que sepa quién eres, sino la implicación económica de cuánto dinero tenés, a dónde lo gastas. Es decir, es también una expresión económica tomando lugar en ese momento, junto con la tecnología. Y aquí en Estados Unidos tú ves que eso no ocurre de esa manera, es más fragmentado, porque tú tenés a las corporaciones que, por ejemplo, mencionabas Ah, el y tema te de falta Apple. otro detalle, ¿va? Te falta el detalle político. Claro, Ah, imagínate que también, te hay ponen que, eso de sí. olvidarte, No, 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 papá. hay que incluirlo definitivamente. Pero es que, ¿qué es lo que te da estabilidad entonces? Ujú. Por ejemplo, compara ahorita la situación de Trump y Kamala en esta coyuntura versus la estabilidad política del PC, el chino. No hay Mira, comparación. ahora, O sea, ¿y a dónde es que florece el te capitalismo? devuelvo la pregunta, te devuelvo la respuesta con una pregunta. ¿Quién cree que planifica mejor? Exactamente, exactamente. Sí, ¿quién planifica mejor? ¿Quién dice vamos a construir tantas presas, vamos a construir esto, vamos a llegar a la luna y vamos a hacer esto? Bueno, la estación lunar Sí, la tienen que hacer en el 2035. Una estación lunar, sí. Carlos, no es llegar a la luna No, y no, no, poner una banderita, no, no. es establecerse ahí y quedarse ahí. Ujú. Sí. 2035. Y lo peor es que esos chinos no es una situación de que te digan, mira, qué bonito se oye, no, lo cumplen, loco. Sí, lo Pero van a no hacer. solo es para Te dicen el quedarse, Sí, ojo, lo van a 27 hacer. de no junio solo del es para quedarse 2025 ahí. La está la razón, primera piedra, ¿no? la razón de la Joda. estación lunar, ya sabes que nunca ha sido solo ir a la luna y quedarse ahí. Es simplemente la primera estación, digamos, espacial que te permite ir rumbo a Marte. Por eso es que está metido Elon Musk en la competencia de los cohetes y su idea de tener que llegar a Marte antes que lo hagan los chinos. Es todo el desmadre. Claro, los ¿Qué chinos lo director hacen de a cine van a través. ocupar esta vez? ¿Cómo dijiste? Es factible, men. ¿Qué dijiste, Pablo? ¿Qué director de cine van a ocupar esta vez? Porque Ah, alguna fue Stanley Kubrick. Ahora, sí, ¿con quién será? sí. John Bueno, pero Donner. los cohetes le funcionan porque Sí, los puede Cameron. rebuscar, lo ha logrado aterrizar bien. Sí, Bueno, increíble. mira, fíjate que existe otra cosa que quiero hacer un hincapié en esto. Me quiero saltar
porque ya sé España. que ya va a ser medianoche allá en No, Nueva no, York, dale, vos Carlos. dale, aquí está. Bien. Pero me quiero saltar un poquito a lo que pasó en Valencia, lo que está pasando, el aspecto político de España. ¿Cuál es el meollo realmente de lo que está pasando? Porque están culpando a diferentes instituciones, están culpando al gobierno. ¿Qué es lo que está Mira, sucediendo ahorita ahí? mira, para mí lo mismo que está pasando aquí, pasa en todos lados, que es la descomposición política. Los políticos ya son Mm, lo mismo, ya no hay diferencia, ya no existe, sino que hay solo intereses. Lo de mm, Carlos tiene razón, aparejado a la destrucción de contenciones que habían por el hecho de causas naturales, también lleva a la otra parte a modificar todos esos cauces porque hay intereses urbanísticos en esas zonas y son los que mm, han, y esos intereses urbanísticos son los que han, no solamente son gobiernos del PSOE, sino que son del PP. O mm, sea, y cuando en este momento vos ves una reacción de esa manera, en donde pones porque masón lo que realmente es un inepto, ¿va? Mm, Ahí no hay mm. otra explicación, o inepto o psicópata, pero Las dos no cosas. cabe otra, no cabe otra. No, no, las Entonces dos vos tenés, cosas juntas. ahí no cabe ninguna, no te puedes decir vos cuál tenés que decidirte por una. Entonces, Mm, cuando vos ves una situación de estas y pones un inepto, un psicópata, a un puesto como este, que lo primero que hace al llegar fue desarmar toda la estructura de emergencia, sí, porque correcto. en su pensamiento, y lo mejor se puso a la tauromaquia, le echó los 17 millones a las corridas de toro, A entonces eso quería ir. entonces hay un conflicto ideológico, hay un conflicto también de masa, pero eso no solamente culpea al No, político, porque no, el no. político es una Mm, reacción de lo que el votante quiere, cabrón. Pero es que ahí es donde ¿Entendés? viene. No, yo estoy de acuerdo con Pablo. Entonces, fíjate que, Pero, disculpa que te interrumpa un ahí estás segundo. hablando Espérame, de espérame un que segundo. Me gustaría que escucharan esto que capté en video, solo para que lo escuchen, porque ahí acabas de decir algo, lo que la población piensa, lo que la población exige, ¿no? Así que escuchemos esto por un segundo y quiero ver qué dicen ustedes, porque realmente es importante, pues, tratar de comprender qué es lo que la gente piensa. Ofreció 200 efectivos y el gobierno lo rechazó. La Unión Europea, pendiente de que España pida la ayuda, ya están preparados y listos, pero España, el gobierno este que tenemos bananero, lo ha rechazado. Bukele ofrece ayuda a España con 300 rescatistas y paramédicos, 20 toneladas de medicamentos en sumo. Bueno, pues este gobierno sin corazón y sin empatía al sufrimiento del pueblo rechazó la ayuda de Francia, no pidió la ayuda a Europa y Bukele todavía no le han contestado. Esto es lo que tenemos en España. ¿Cómo ves? mira, yo ahí te quiero comentar algo. Mm, Yo siento que, obviamente, lo que ha dicho Pablo, yo lo endoso de la psicopatía y de la ineptitud de los líderes y la degradación social y política del sistema mm, español. Pero eso yo siento que no debemos de verlo de forma aislada. mm, Forma parte de una cultura y de un procedimiento político ideológico amarrado a la idea de los globalistas. Tiene que mm, plantear el tema del cambio global o del cambio climático como mm, es que mira, pensarlo de esta manera. La Van der Leyen, por ejemplo, en la Unión mm, Europea, Petro, aquí en mm, Colombia, ¿qué fue lo primero que empezaron a hablar? Empezaron al respecto al tema de Valencia, empezaron a decir el efecto negativo, el impacto negativo del cambio climático, lo estamos mm. viendo ya en Valencia, Naciones Unidas, y de hecho salió una noticia de cierto en un periódico, decía Naciones Unidas empieza a alertar a los países respecto a los efectos negativos del cambio Sí, climático, es como cierto, lo que sí, es pasó en verdad. Valencia. Ok, Correcto.
Esa es una justificación político-ideológica de un fenómeno que no existe. Bueno, que Ujú, el cambio climático existe en el planeta desde hace años, ujú. siglos, no es algo reciente, siempre ha ocurrido porque es como consecuencia de los ciclos naturales del Sol, para empezar, Para empezar, sí. que son cada 11 años que se manifiestan de determinadas maneras respecto al lanzamiento de la, ¿cómo se llama? De las llamas, no me acuerdo el nombre específico de esta llama, pero tiene que ver con ciclos naturales del sistema solar y del Sol en particular que nos afectan Ujú, directamente. Pero ¿cuál es el tema político ideológico? Es venderte la idea de los globalistas de que necesitas crear un solo gobierno mundial que te permita manejar toda esta serie de temas, porque ujú. los gobiernos nacionales son incapaces de hacerlo. Aquí ha Claro, claro. quedado demostrado, desafortunadamente, que tanto el gobierno de la autónoma en Valencia como el gobierno central español es completamente inoperante. Mm, Pero la diferencia es que a vista de todos es una decisión política consciente. ¿Entiendes? mm, No es que lo sobrepasó la, el fenómeno y se vieron tan agobiados que fueron incapaces de reaccionar. Fue una mm, decisión política no mandar a los militares, por ejemplo, españoles a prestar ayuda. mm, Una decisión política a no aceptar la ayuda internacional. Eh, mm. no Pero solo de El Salvador, fíjate sino de que, El Salvador, Argentina, pero Francia, ¿sabes? Italia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes en qué se escudan de todo eso? Ujú. Ujú, Procedimientos. Igual que la Asamblea Legislativa, ¿te mm, acuerdas que hablamos de eso? mm, Sí. Mm, Procedimientos. Exactamente mm, lo mismo fue. El gobierno español, como crearon una legislación en la cual los gobiernos autónomos tenían que hacer las peticiones por escrito y también, y el gobierno español, para no meterse en el tema aquel del dictatorial después de lo de Franco, y no mm, venir y hacer una emergencia nacional y no entorpecer la misma dinámica en los autónomos. Entonces la mm, autónoma tiene que pedirle al gobierno central la ayuda. mm, Y sí, si no me la pide, dice el otro, no se la doy. correcto. No, Y, de y, acuerdo. y ahora viene el detalle cuando Barcelona y las otras provincias, las comunidades les querían mm. enviar ayuda, tampoco te puedo recibir, porque la tengo que pedir. Sí, Ujú. y sí lo Entonces, vi entonces eso que usted está decía, si hablando no de piden ayuda, procedimientos no se y las doy. No, que el idiota no pudo decir a la mierda los procedimientos, ¿no? Vení, Mm, pero peor, echarlo. para Pablo, allá, no, sí, de claro. acuerdo completamente con ese argumento, pero Entonces estás además tiene hablando tiene de un una defecto de origen. esa cerrazón, Sí, 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 sí. esa razón de procedimiento, a Pero, ese nivel. pero imagínate que, solo te hago esta pregunta, ¿vos crees que si el PSOE estuviera gobernando Valencia, habrían respetado los procedimientos o el Pedro Sánchez se habría Ahí se hablan por teléfono y se empezado a ponen de lanzar? acuerdo. No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Me Sí. No, vale estamos de verga, lo acuerdo. último, No, pues sí. o sea, No, los pues sí, pero procedimientos son cuando me estamos de acuerdo. conviene, pero cuando No, no me conviene. estamos de acuerdo. ¿Por qué? Estamos de acuerdo. Porque Pero tú también también, tenés en pero la también, Constitución ¿me de entendés? España Pero, el tema de ojo, ojo, Carlos. Si hubiera sucedido eso, saltan los de Vox, saltan los del PP, hablando de que Mm, esa es una intromisión, de que Valencia no tiene independencia, y olvídate, saltan todo. Entonces, el político, la parte política la que está enferma. La sí, parte política se descompuso, mm, pues no ya el solo sentido enferma, de ayudar sino, a la población o de representar tus intereses ya no existe. no, correcto. Y además, no mm, solo eso, y no es aislado de nuevo, porque mira, Exacto, no hay lado. yo lo vuelvo a unir este tema con la cuestión de Ucrania. Tú sabes que los mm. españoles ya han deployed, Esa es ¿no? Han otra enviado situación. tropas ya Tampoco hay específicas, billete. para atacar a ¿Cómo Ucrania. dijiste, Pablo? Que tampoco hay billete, le pasó lo mismo que Biden. Que es lo Oh, que pues dijo sí, Biden al claro. principio con lo que pasó en Estados Unidos. Sí, sí, Habría que sí, ver sí, el sí, dinero sí. que tenemos. Exacto. Sí, 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 correcto, para lo correcto. de Carolina del Sur y todo, que Sí, Sí, lo tenemos que mandaron ver. para Ucrania. correcto, correcto, así es. Entonces, Sí, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de España es más grave la situación porque España está mandando tropas para ir a Ucrania o preparándolas para el evento,
una eventual confrontación con Rusia. En España hay por lo menos muchos sectores que se oponen al tema de la participación en el conflicto. Si España no pinta nada y digo, Exacto. va a poner los muertos, pero eso no significa que sea dentro del interés nacional hacerlo. Y eso nos lleva al tema que Pablo sí mencionaba, y estoy de acuerdo con él, respecto al valor de la lógica de las comunidades autónomas, que fue un experimento que crearon en el 78 que para mí ha fracasado miserablemente. ¿Por qué? Porque te elimina la idea del Estado-nación o del Estado nacional, que es España en su totalidad, que es en teoría superior, o los intereses del Estado español son superiores Así a, es, a así los es. intereses de las generalitats, de las distintas comunidades. Sí, Correcto, no tiene correcto. sentido, pero desde la perspectiva de los europeos globalistas les interesa desmembrar a España, desmembrar a Italia, desmembrarlos a todos y que sea Bruselas la que tome las decisiones centrales en eso, que aunque lo lleva Híjole, obviamente al fracaso ¿Te absoluto y imaginas? vos estás inevitable. hablando de balcanización, van a Es lo que balcanizar están Sí, haciendo España, en la correcto, así práctica, van a es. balcanizar España. Sí, están correcto. haciendo en Eso es la lo que Sí, práctica. porque Bueno, mira, ves que lo que acabas de decir, mira qué interesante lo que acabas de decir. Tú estás hablando de que este momento se rompe aquel mito de que de la España como nación, pues. exacto. Se está rompiendo y que mejor me salvo yo solo, los catalanes esto Mm, mm, estarán en este momento, vaya, cuando hacemos el exacto. referéndum, señores, Sí, 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 sí. Exacto. y los ¿Por qué? gallegos, ¿Cuál es los el vascos, argumento? Que no nos sirve de nada tener un Estado central porque es inoperante. Entonces, ¿quién te va a salvar? Inoperante, sí, sí. Así Te va es. a salvar la misma gente de tu propia Sí, generalidad. sí, O sea, el es un conflicto que argumento a tienen en el favor Senado de la ahorita es balcanización. increíble. Sí, 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 correcto. Así es. Fíjate que esa lucha que se tiene en España es prácticamente la misma que se tiene aquí en Estados Unidos. Lo único que obviamente España pues está. Sí. Mira, no, pues, Saudi Jiménez es un escritor del periódico el LA Times, volviendo con Trump. Me mandó su artículo, el que acaba de escribir ahorita. Y ahí estaba diciendo que él hizo un estudio junto con otras personas y las nuevas generaciones no están ni tan cerca de hacer con Kamala o con Trump, sino que se quieren ir independientes. no Y jodas. estás hablando de 10 millones, fácil, solo una generación. ¿Eso qué te da a entender? Lo que te da a entender es que estas elecciones de Donald Trump y Kamala, por estos votos que se van a ir al independiente, va a tener un efecto negativo tanto para Trump como para Kamala, dependiendo del estado. Por ejemplo, aquí en California, estaba leyendo otro artículo. Fíjate que es la generación de nosotros, la generación X, que están volcados hacia el bolsillo. Pero existe la generación anterior que está volcado hacia un sentimiento. ¿Me explico? Es decir, el sentimiento va con Kamala y nuestra generación va con el bolsillo. Eso va a implicar realmente unos cambios bien estrictos el día de mañana. Bueno, el día de hoy para vos, Carlos, porque ya son las 12 pasadas de medianoche. Pero realmente significa esto de que estas elecciones pueden ser quizás una de las más cerradas que puedan existir, acorde al estudio que hizo este hombre en el LA Times. Bueno, las encuestas que estaban todavía ayer estaban poniendo a Trump con el 55%. Pero como dice Pablo, yo estoy de acuerdo que esto puede variar fácilmente. Ahora, la clave siempre sigue, en mi opinión, siendo eh, los desastres causados por la administración Biden en toda su gestión. Bueno, ponerle aparte del tema de la computadora del hijo de Biden, eh, Aparte de eso, todo el sí, tema de correcto. la salida de Afganistán, de Mm, Estados Unidos, que fue un desastre. mm, El tema de los migrantes, que ha sido siempre un desastre, y que esa la un Kamala desastre, correcto, sí. estaba encargada de ese tema, que nunca se encargó de nada. Gaza. El tema de las LGTB, Mm, todas esas hartas estupideces de la agenda de género y de los LGTBQ+, eh,
sea, es Abecedario. una acumulación terrible de efectos negativos y que también se plasman en la economía. Bueno, tú ves Biden abandonando a la gente en Carolina del Sur o de la Florida por los huracanes y todo. Terrible, bro, terrible. Y el deterioro constante de las infraestructuras dentro de Estados Unidos. Si mira, ahora, pues, de rumbo a casa pasé en Manhattan por la parte del Madison Square Garden, que finalmente ya lo han arreglado después de estar varios años en construcción, en reparación permanente. Solamente Como pude la ver. calle que tengo aquí ya tiene 4 años, no la reparan. O como las veces que he estado viniendo, que me ha atrasado. Mm, Cierran dos líneas en el freeway, me salgo a la calle para ver si mm, puedo cortar y cierran otra línea en la calle. Total, me sí. tardé 2 horas y media de venir a la casa, ¿me explico? Lo mismo Eh, pasa en Nueva York. Y yo decía, bueno, primero, yo tengo que filmarlo, pero como venía manejando, no pude usar el teléfono para filmar así, pero bien, qué bonito se ve. Es la primera estructura que veo bonita en Nueva York, que no es tan vieja en comparación de los puentes, los túneles, que es un desastre. Sí, un desastre. Pero eso forma parte también de la misma percepción ciudadana respecto a en qué Correcto. gastas el dinero. O sea, y claro, la gente entiende al final de cuentas que lo gastas en toda la guerra, pues estás en todo Pues sí, ahí se va. controlando. Pero ¿y de qué le sirve a Claro. la gente? O sea, es que esa es la reflexión de qué le sirve a la gente o al público, al pueblo estadounidense que permanezca en guerra constante Estados Unidos. A ellos no les sirve nada, al que les sirve son a los que se benefician de la Se guerra, benefician, de las correcto. Boeing, corporaciones. etcétera, todas las corporaciones. Que al fin y al cabo ellos son los que mandan, pues, en el Claro. Congreso de los Estados Unidos, son los que han comprado. Fíjate que acabas de poner también otro detalle bien importante, eh, el famoso crecimiento Mm, que le dicen a todo el mundo, no, mira, es que creció la bolsa, creció el país. mm, En Argentina hay un programa que le dice, que dice, le pregunta al otro, pero mira, es que bajó la inflación. ¿Dónde bajó la inflación? Le pregunté el otro. ¿Dónde bajó la inflación? Yo me acuerdo que cuando estaban también ustedes, que Biden ujú, decía, bajó la inflación. Entonces dije, ujú. ¿cómo baja la inflación? Si la gasolina, así, chavo, me cuesta a mí $7 Sí, el galón. sí. Aquí, Sí. ¿dónde está dónde bajó? Sí, En la misma situación. Y después le dice, no, es que el país está creciendo. ¿Y qué, y qué Sí, significa eso para mí? Me dice, ¿qué crees que el claro, país, si yo estoy más pobre? ujú, ¿Me entiendes? O sea, correcto. el fenómeno se está rompiendo también toda esa narrativa económica y de digamos, bancaria y todo ese fenómeno, todo eso se está rompiendo en este momento. O sea, nosotros estamos pasando ya a otra situación en donde lo que vos estás hablando de apoyar el independiente, ujú. estás hablando de romper yo siempre he dicho que El Salvador es precursor de lo que va a pasar en Estados Unidos. Sí, sí, Desde sí, que sí. fuimos los primeros en tener un presidente negro, lo tuvieron Ujú, ustedes después. ujú, Salvamos a los bancos ujú. también en una crisis Sí, inmobiliaria, la misma. Mm, Igual, ujú, ahorita está viendo un proceso de independiente que posiblemente Trump vaya a ser como ya el final de ese periodo bipartidista. ujú, Vas a ver después unos cambios de aquí en adelante, porque no van a soportar no tanto los fenómenos sociales, porque eso no les importa mucho, no les atrae pues a las nuevas generaciones. Lo que va a pasar es el tema de Gaza, el ujú, tema del bolsillo, ujú, de qué es lo que le está, de su futuro, de que si va a tener casa o no va a tener casa, de ese corporativismo, que si ujú. manda algo. Entonces la lucha va a ser, como bien había dicho Carlos en un momento, si lo dejan trabajar, Sí, porque va a ser, sí, 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 esa exactamente. lucha va a ser diaria, ¿no? Va a ver No, y fíjate que, diario, Pablo, diario, diario. un tema que también en mi opinión, ayuda a reforzar lo que tú estás diciendo, es positivo. La campaña, por ejemplo, aquí en esta parte donde yo estoy, se enfoca, digamos, está una representante mujer por los demócratas y el republicano, ¿no? La demócrata mujer y el republicano varón. Entonces, todos los comerciales de las campañas son
Sue Ahman se llama la tipa demócrata, que la tipa pide impuestos, suban impuestos, hay que cobrar más impuestos, impuestos, impuestos. Obviamente dicho esto por el campo del republicano. Y al revés, lo que la tipa lo ataca es, los republicanos em, te están pidiendo mejoras de las condiciones económicas, pero no las vemos. Pero esa discusión, o sea, los argumentos de las dos partes no significan nada para la gente. Exacto, no cala, no No cala. tiene ningún sentido. ¿Por qué? Y tú lo has dicho muy bien. En mi opinión, yo también apoyo esa idea que en el caso de El Salvador se ve lo que puede ser Estados Unidos después. Bueno, el mismo que él se lo dijo cuando fue a la CIPAC, y es cierto. O sea, nosotros vivimos todas las etapas de la decadencia nacional para el fondo, con el tema de los pandilleros y el sistema bipartidista, que llegó un momento en que simplemente la gente ya no lo pudo soportar más y explotó. Ahora, hay otro fenómeno ya dentro de la economía que es interesante, que es que te maneja, en el caso del presidente, las dos vías de crecimiento. Una, el crecimiento del país utilizando políticas macroeconómicas que tienen sentido para promover el crecimiento económico, pero simultáneamente haciendo también medidas que promuevan la microeconomía, es decir, que lleguen al bolsillo de la gente. Por ejemplo, el tema de los agromercados o el tema Sí, correcto. ¿cómo se llama? De la despensa, no se llama despensa, ¿cómo es? Así como la que abrió Bukele ahorita ahí en Soyapango. Sí, ahora, El abasto. el abasto, ok, ¿por qué? Pero eso fíjate que es interesante porque ah, no solo se está haciendo en el caso de El Salvador, sino que va con la lógica también de un grupo que está promoviendo fuertemente el tema del capitalismo consciente, que de hecho con César yo te compartí cierta información de lo que queremos hacer en la Asociación de Naciones Unidas de El Salvador, que se está promoviendo bastante. ¿Qué es este tema del capitalismo consciente? Es volver a la lógica del sistema de que el capitalismo también es la fuente de crecimiento y de liberación de la pobreza, no solamente por ser el sistema que te promueve en base a la libertad, el crecimiento económico, sino también porque te permite desarrollar las capacidades de los individuos y ponerlas en función de la productividad y del colectivo social. O sea, todo eso es palabrería, si querés, pero ¿en qué se traduce eso? Es en la posibilidad de crear infraestructura, mecanismos, producción que ayude a la gente, no solamente que la abandone A su suerte, pues, a su por decirte así. suerte, pero Claro. sin caer en la lógica del New Deal de Roosevelt. O sea, no es un asistencialismo económico, no se trata de eso, Claro, sino es claro. cómo el sistema puede también apoyar el crecimiento digamos, de distintos grupos sociales, no bajo la lógica del asistencialismo, sino como parte del proceso de producción y el desarrollo o la inversión de capital en el ser humano, que ese es Ya. un tema diferente. Mira, Carlos, te quiero hacer una pregunta. Así, tu conclusión, ¿quién va a ganar? ¿Kamala Harris o Donald Trump? Mañana, Yo, a yo- octubre. yo digo que Trump, pero no sé si lo van a dejar llegar o si le van Ya, a hacer fraude, que esa es otra historia, que, pero me claro, parece que la gente está más cercana a más antes con Trump. ¿Y vos, Pablo? Mira, Pablo. Ujú. te lo veo bien cerrado. Pues, en realidad no veo ganador, no veo claro quién vaya a ganar. Por Pero vos, preferencia, vos, vos crees que va a ganar quién, según tu concepto, lo que has visto hasta ahorita. no, es que creo que ahorita nosotros estamos tomando una decisión según nuestra, ¿cómo se llama? Perspectiva de lo que puede ofrecer el otro, cada uno, pero ustedes son los que tienen mejor el pulso. Aquí, por conveniencia, los dos son lo mismo, ¿me Ya. entendés? Trump y Kamala son lo mismo. En los temas que conciernen a El Salvador, incluso nos conviene más Trump, por la Claro, cercanía ideológica, por la cercanía del presidente con él, pues en el periodo con anterior. Entonces, Bukele y Donald Trump. definitivamente nos conviene más Trump.
Claro. Yo sí también creo que va a ganar Donald Trump. Hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Vamos a dejarlo aquí. Acuérdense que en el próximo show vamos a estar hablando con respecto al BRICS y con respecto a Irán e Israel, que es un tema que quizás suene de que estamos tocando el mismo tema, pero no lo es, porque son tantas las cosas que están cambiando en el aspecto geopolítico. Así que gracias por haber estado con nosotros en este su show de Un Balde, por favor. Gracias por su atención. Gracias a todas esas personas que nos han mandado mensajes. Otra vez Mario, Papini, Cifrido Ochoa, Fito, Manolo, gracias a todos ustedes, al Cuche también, a nuestro hermano Armando Sánchez, también a Melado, también a Memo Cordón, también a Wilson Lemus. Muchas gracias. Bueno, y si se me olvida un nombre, disculpen, pero realmente así es. Así que gracias, nos vemos en el próximo y estemos pendientes de nuestro próximo show. Hasta luego. Hasta luego, Nos vemos, un abrazo. Hasta luego, un abrazo, cuídense. Nos vemos a rato, ok. Bueno. Bye, Y bye. bien, se nos acabó la tertulia, pero la polémica estuvo buenísima. Pero esto no se termina aquí. Tenemos mesa vacía, así que para el otro fin de semana, si me acompañan, pedimos un balde, por favor. Esto ha sido todo por ahora. Estamos para la próxima. Te veo, Carlos. Bueno, muchachos. Nos vemos, Ok, cuídense. Pablo, nos vemos. Bye.